Hola compañeros y compañeras, el día de hoy vamos a realizar un video sobre historia argentina. Nosotros dividimos los temas en tres partes: política, económica y violación de derechos. Pero en este video nos basaremos en dos únicamente: violación de derechos y en una muy breve descripción de cada presidente. Nuestro grupo está formado por tres personas: Nicolás Dionís, Cristina Caminos y yo, Mauricio Esteli. Nuestro profesor, Gustavo Sichero, de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, Ernesto Babio. Sin nada más que decir, empecemos. Del primer hombre del que vamos a hablar se llama Juan Carlos Organía. Nació en Marcos Paz el 17 de marzo de 1914 y murió en Buenos Aires el 8 de junio de 1995. Fue un militar argentino que ejerció de facto la presidencia de Argentina entre 1966 y 1970. Se destaca por ser el segundo presidente de facto que duró en el poder más tiempo. Por la parte de violación de derechos, lo que hizo fue que prohibió las actividades sindicales y los partidos políticos. No dejó mostrar ningún material respectivo a las persecuciones de estudiantes, artistas y intelectuales. Decretó la intervención de las universidades nacionales. ¿Qué hizo esto? Lo que hizo fue que permitió utilizar la violencia de los políticos contra los estudiantes y profesores. En esta época sucede un hecho histórico conocido como la Noche de los Bastones Largos. Intervinieron las universidades y se reprimió a estudiantes y docentes universitarios. También se realizó la eliminación de organismos sindicales, estudiantiles y el éxodo de investigadores y profesores. Después de un tiempo, aparecieron los grupos guerrilleros, que sus actividades eran secuestros, robos a bancos, asesinatos de oficiales de ejércitos y policías. Y por último, los secuestros de ejecutivos. En 1970 aparecen los grupos clandestinos de derecha que hacían secuestros de estudiantes, militares, peronistas e izquierda. Y por último, para finalizar, en 1930 se unió a la guerrillera peronista. Algo muy importante que me faltó agregar fue la caída del gobierno de Juan Carlos Organía, producida por el Cordobazo el 29 de mayo de 1969. Se conoce como Cordobazo a un importante movimiento de protesta ocurrido en Argentina en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes. La segunda persona de la que vamos a hablar es el jefe de Estado de Argentina, llamado Roberto Marcelo Levingston. Nacido el 19 de enero de 1920 en San Luis y murió el 17 de junio de 2015 con 95 años en Buenos Aires, con la profesión de militar y la ocupación de soldado y político. Por la parte de violación de derechos de Levingston, se basó en seguir haciendo acciones en contra de la guerrilla y incrementó el secuestro, los asesinatos y el reparto de alimentos en zona de villas, acopamiento a instituciones de militares y asalto. Por último, en esta época se realizaron dos hechos importantes. Uno fue el acopamiento de la Calera en Córdoba por montaneros y el otro fue la aparición del cadáver de Aramburú. Otro suceso muy importante fue el Viborazo, también conocida como Segundo Cordobazo.
Fue una huelga con protesta social masiva, ocurrida en marzo de 1971 en Córdoba, opuesta al gobernador militar de la provincia perteneciente a la dictadura militar. ¿En qué se basó? Se basó en que el gobierno de Córdoba mandó a matar a los comunistas porque decía que eran como víboras. Hay que matarlos sacándole la cabeza. Alejandro Agustín Lanusse nació el 28 de agosto de 1918 y muere el 26 de agosto de 1996, con 77 años, en Buenos Aires, Argentina. Fue un militar, dictador argentino, designado presidente de facto de Argentina entre el 26 de marzo de 1971 y el 25 de mayo de 1973. Lo que empeoró aún más el gobierno de Lanusse fue la masacre de Trelew, por la forma en la que se produjo, principalmente. La forma en la que se produjo fue la siguiente. Todo comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de guerrilleros de FARC, ERP y montoneros coparon el penal de Rawson para la fuga. Solo de sus jefes abandonaron el país rumbo a Chile y Cuba. Los demás se entregaron a los efectivos de la Marina. Lo peor es que fueron fusilados simulando un intento de fuga unos días después. El cuarto. Héctor José Cámpora, también conocido como el Tío, fue un político y odontólogo argentino. Fue presidente de la Nación durante 49 días en el año 1973 y pertenecía al Partido Justicialista. Nació en Mercedes, Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909 y muere en México, Cuernavaca, el 19 de diciembre de 1980. De la página de la cual nosotros sacamos la información de todos los presidentes, no muestra ninguna violación de derecho por parte de Héctor Cámpora. Raúl Alberto Lastiri nació el 11 de septiembre de 1915 en Buenos Aires y murió el 11 de diciembre de 1978. Fue un administrador público y un político argentino que fue brevemente presidente de la Nación tras la renuncia de Héctor José Cámpora y del vicepresidente Vicente Solano Lima en 1973. Perteneció al Frente Justicialista de Liberación, un partido afín al peronismo. Raúl Alberto Lastiri, al igual que Héctor Cámpora, no se ha nombrado ninguna violación de derecho en las páginas que hemos sacado la información. Juan Domingo Perón nació en Lobos, Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895 y murió en Olivos, Buenos Aires, el 1 de julio de 1974. Fue un político y militar argentino que pertenecía al Partido Laborista y Justicialista. Elegido 3 veces presidente de la Nación y fundador en 1945 del peronismo, que desde entonces es una de las corrientes políticas con mayor adhesión en Argentina, sobre todo en la clase obrera y en los sectores sociales más postergados. Para la parte de violación de derechos de Juan Domingo Perón, se decretó la prohibición de introducción en el país y también la intervención de los canales 9, 11 y 13. María Estela Martínez de Perón nació en La Rioja, Argentina, el 4 de febrero de 1931.
también conocida como Isabelita o Isabel Perón. Fue presidenta de la Nación Argentina, la primera mujer de su país y una de las primeras en el mundo en ejercer la presidencia de un país. Y al igual que Perón, pertenecía al Partido Justicialista. Por la parte de violación de derechos, la CGT anunció un plan de lucha que consiste en huelgas, movilizaciones y reclamos salariales para desestabilizar el gobierno. Por otro lado, el miembro López Rega organiza la banda parapolicía antiterrorista llamada AAA, que secuestra y asesina a dirigentes y figuras del sindicalismo, las artes y la filosofía, etc. Jorge Rafael Videla nació en Mercedes, Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925 y murió en Marcos Paz el 17 de mayo de 2013. Fue un militar y dictador argentino, designado presidente de facto de Argentina por una junta militar. Por la parte de violación de derechos, se realizaron decretos que prohibieron la actividad política y también sacaron los cargos a miembros de Suprema Corte de Justicia. Esto llegó a los medios de comunicación y muchos organismos pasaron a la conducción militar. En esta época fue muy frecuente el secuestro y la desaparición de personas. Grupos defensores, muchos, pero el principal fue el de Madres de Plaza de Mayo, que fue un grupo de derechos humanos que realizaron campaña en el país y en el exterior. Lo que realizaron fue que todas las semanas marchaban en silencio frente a la Casa Rosada. Estas marchas se volvieron aún más fuertes y con mucha más gente, tras la derrota de Malvinas. Roberto Eduardo Viola nació en Buenos Aires el 13 de octubre de 1924 y murió el 30 de septiembre de 1994. Fue un militar argentino destituido por resultar culpable de crímenes de lesa humanidad. Presidente de la Nación Argentina, el 11º de facto, entre el 29 de marzo de 1981 y el 11 de diciembre del mismo año, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre los años 1976 y 1983. Y de las páginas que sacamos de internet, no se mostró ninguna violación de derecho por la parte de Roberto Eduardo Viola. Leopoldo Fortunato Altieri nació en Caseros el 15 de julio de 1926 y murió en Buenos Aires el 12 de enero de 2003. Fue un militar y dictador argentino que alcanzó la comandancia del ejército argentino con el rango de teniente general. Presidente de la Nación Argentina, el 12º de facto, entre 1981 y 1982, designado por el Proceso de Reorganización Nacional que había tomado el poder en 1976. Los grupos de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo, con sus denuncias y reclamos de justicia, tuvieron cada vez más eco en las opiniones públicas. Reinaldo Benito Antonio Vignoli nació en Morón el 21 de enero de 1928. Es un ex militar de Argentina que fue presidente entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983, dependiente de la última junta militar de la dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue el único presidente de facto de la dictadura
quien integró la junta militar que tenía el mando supremo, y el 10 de diciembre de 1983 le entregó el mando al presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Por último, la violación de derechos humanos que realizó fue que se generó una represión brutal y el asesinato de Dalmiro Flores por un balazo. Se sumaron a las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, en agosto. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido acerca de las violaciones de derechos que se han realizado en estos años. Nos vemos.